busca el texto, Lucas 8, 26. En esta mañana Jesús y el endemoniado de Gadara. Hoy nos vamos a preparar y a estudiar una narración poderosa y tierna. Jesús acaba de reprender las fuerzas naturales de la tormenta, lo vimos la semana pasada. Ahora Él procede a mostrar que Él domina las fuerzas espirituales. Jesús y el endemoniado de Gadara. Lo podemos encontrar en el Evangelio también, esta historia en Marcos 5 y en Mateo 8. Pero veamos qué nos dice Lucas, el capítulo 8 y el versículo 26, un pasaje muy famoso, muy conocido. A las iglesias carismáticas le encanta. Es una oportunidad que vamos a ver, la única donde Jesús no se enfrenta solo a un demonio, sino a miles. En esta ocasión. Dice el versículo 29, versículo 26 de Lucas 8. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, que sí existen, desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Santísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos, que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, ordenado, disciplinado, y su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Vieron la diferencia? Entra la disciplina. Y los que lo habían visto le contaron cómo habían sido salvados el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. El creyente, al escuchar esta exposición de Lucas capítulo 8, versículos 26 en adelante, debe reflexionar primero en su propia vida y considerar cómo ser testigo del poder transformador de Jesús en su comunidad. Por lo tanto, hoy vamos a ver, iniciamos una serie de 5 unidades en las cuales nos va a demostrar lo grande que es el poder de Dios, la naturaleza de Jesús y el alcance inclusivo del reino de Dios. Y estas 5 secciones, la primera, encuentro con el endemoniado, capítulo 8, versículo 26 a 27, y el punto número 2, la desesperación del demonio, versículo 28 al 29, que es lo que estaremos tocando en esta mañana. Oramos. Señor, te doy muchas gracias por darme la oportunidad esta mañana de exponer este texto. Es una batalla, una fuerza grande. Úsame, Señor, para tu gloria. Úsame, Señor, al exponer la palabra. Lléname tu Santo Espíritu, Dios poderoso, Espíritu Santo, tú eres Dios. Úsame para tu gloria esta mañana, Padre. Te lo suplico. Que la palabra no caiga en sacos rotos, sino en fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de los demonios, el Antiguo Testamento se menciona poco, aunque sí aparece, vamos a Job. Vemos en el Nuevo Testamento un gran ataque cuando Jesús estuvo, después una pasividad y finalmente lo vemos en Apocalipsis. El ataque a los demonios siempre ha existido, ellos no se multiplican, siempre han estado la misma cantidad desde que el Señor los envió aquí.
La realidad de los endemoniados es algo verdadero. Y así como aquí escuchamos la palabra de Dios, hay una gran batalla aquí porque hay una batalla por su alma. El punto número 1, el encuentro con el endemoniado, dice Lucas 8:26 y empezamos a trazar el texto. Arribaron a la tierra de los Gadarenos. Gadarenos dice que está en la ribera opuesta a Galilea. Esa zona de los Gadarenos es una región gentil que conocemos como Jordania. Y con solo saber a qué se dedican es con los cerdos. Es una zona gentil, no hay judíos, los judíos no comen cerdo hasta el día de hoy. Esta zona es gentil como nosotros. Y si tratamos de unir las narraciones de Mateo y Marcos 4:35, nos damos cuenta de que Jesús dejó Capernaum. Recuerde que había ocurrido una tempestad. Él deja la orilla, Capernaum, más o menos 6 y 7 de la tarde. Y podemos llegar a concluir con los datos registrales que tenemos hoy en día, que posiblemente debido a la tormenta es posible que hayan tomado 3 o 4 horas para poder cruzar desde la orilla de Capernaum, del mar de Galilea, el inicio, más o menos 8 kilómetros para llegar a la orilla del otro lado. Así que es posible ahora que el Señor llegó de 9 a medianoche a esta zona. Esto del lado del mar, pero cuando hablamos del otro lado, en ese mismo momento hay un grupo de guiadores de una manada de cerdos. Esto pasa por este lado, medio del mar, y aquí hay una manada de cerdos, gente constructora, trabajadora, guiadores de cerdos. Nuevamente el versículo 26 dice que arribaron. ¿Quiénes arribaron? Jesús y los discípulos. Aquí hablamos de que los participantes de esta historia vienen en una embarcación. Entonces, la palabra correcta es navegaron, porque van en una barca, navegaron hasta la tierra, también traducido el país de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta. El Señor Jesucristo siempre hizo su ministerio en Israel. Él hace una pequeña excepción de un viaje, sale por un momento, su ministerio siempre fue en Israel, sale a esta zona de gentiles para mostrarnos que no hay límite, debemos llevar el evangelio a todos. Hay una cita divina, dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera, y ojo la palabra que utiliza Lucas, opuesta. Es opuesta, nos está diciendo que Él va a hacer algo que está fuera de lo que Él siempre estaba haciendo. Sus límites es Israel. Pero Él está saliendo fuera de lo normal de sus actividades. Por eso dice que está en la ribera opuesta. Como vieron en la fotografía, está el mar de Galilea, cruzan de Capernaum, donde Él estaba predicando, usó la plataforma en la orilla. En la noche toma una barca él decide tomar una barca, cruzan el mar, más o menos casi 8 kilómetros, para llegar a otra región, a una región gentil, porque hay criaderos de cerdos. Más o menos 3-4 horas. Y es un lugar opuesto de lo que Él hace. Él está dedicado a Israel. La fe, hermanos, no es imaginaria. Usted cree todo lo que le digan. No es imaginaria. Como muchas falsas religiones alrededor con otros libros, doctrinas y convenios, hablando de ciudades, monedas, que no las han encontrado. No existen pueblos de Neftí y otras ciudades que anuncian, no está en la Escritura. Pero la fe no es nada más creerlo porque lo creo. Los cristianos, lo que enseñamos se puede comprobar. El lugar que estamos hablando existe hasta el día de hoy, la ciudad, el país de Jordania. Y Jesús y sus discípulos llegaron a la región de los Gadarenos. Les aviso de una vez que este encuentro no fue casual. El Señor va a ir a buscar a alguien. Cuando entendemos el propósito de Dios, sabemos de que Él tiene un plan.
Y Él no es que anda buscando a todos, porque hay gente que vive como le da la gana. Y hay gente que definitivamente el Señor no los está buscando. Esta fe no es imaginaria, se puede comprobar el lugar que hablamos. Pero vemos de una vez que este encuentro no fue casual, porque el versículo 27 vemos cómo Jesús fue recibido por un hombre poseído por demonios. Es la vez donde no es uno demonio, son miles. Como Marcos nos va a contar que eran miles de demonios. Y esta cita divina nos muestra la intención de Jesús, ¿de qué? De liberar y restaurar a aquellos que estaban atrapados en la desesperación y el tormento. Y dice Lucas que al llegar él, versículo 27, y uno dice, ¿por qué dice al llegar él? ¿Cuántos venían en la barca? Bueno, entonces, ¿por qué Lucas pone al llegar él si también vienen los discípulos? Tenemos que detenernos, ¿no es cierto? A veces corremos muy rápido. No, al llegar él. Es que la transición de Lucas, del versículo 26 al versículo 27, que pasa de ellos a él, es significante, es valioso. ¿Por qué? Porque resalta la centralidad de Jesús en el relato. Aunque Jesús viajaba con sus discípulos, hermanos y hermanas, es Jesús y solo Jesús, así como pasa en la iglesia. ¿Quién es el que tiene el poder y la autoridad para transformar una vida? Al llegar Él, eso es. ¿Vieron eso? Al llegar Él, todo cambia. Cualquier hogar que se está destruyendo, pero al llegar Él, todo puede cambiar. Al llegar Él a tierra, al país de Gadara, un lugar de gentiles, eso es importante de notar porque Él vino. Y ese verbo en griego, vino, está en activo. Esto quiere decirnos, y eso quiere enseñarnos, que el hombre se encontró o se acercó a Jesús, y esto no fue un accidente, sino fue un designio divino. Había una cita divina. La intención del hombre probablemente era molestar a Jesús y a los discípulos. Él llega y se acerca. Ellos caminan en medio de tumbas, aparece. Cuando el hombre vio desembarcar la barca, él se precipitó para atacar a la gente, para encontrarse. Que esa palabra encontrarse también significa oponerse. En algunos contextos, encontrarse puede tener una connotación de enfrentamiento. Por ejemplo, decir que dos personas se encontraron puede significar que hubo una confrontación o un desacuerdo. Y Jesús, en este caso, cuando Él vino, se encontró, vino a reunirse, vino a acercarse, dice el texto, a un hombre de la ciudad endemoniado. Esa es la descripción del hombre que el Señor tenía una cita. A veces pensamos que vamos a evangelizar y la persona viene libremente, no tiene conflicto. No, hermano, hay gente que esperamos que va a recibir a Cristo esa persona. No tienen la fachada de querer escuchar el evangelio. Esos son los candidatos. Esos son los candidatos. Los que no parecen que van a oír, hay que llevarles el evangelio. Llevamos un mes orando por un alma que usted gane. ¿Cómo le va? Ya estamos en febrero. ¿Cómo le va? Dice que llegó un encuentro, una cita divina. Vino a reunirse, vino a acercarse a un hombre de la ciudad, dice Mateo 8:28, que señala que fueron dos hombres endemoniados los que salieron al encuentro de Jesús. ¿Cómo? ¿Que son dos o son uno? Porque si la Biblia tiene un error, este libro hay que botarlo. Dice Mateo 8:28 que son dos hombres, pero Lucas dice que es uno. ¿Se contradice la escritura? No. Lo que pasa es que Lucas y Marcos se concentran en el más llamativo de los dos. ¿Y cuál es lo llamativo? Él es el líder de los dos.
Él es el vocero de los dos. Por eso lo registra Lucas. ¿Se acuerdan la historia de Bartimeo en Mateo 20 o en Lucas 18, donde habla Bartimeo, pero son dos ciegos? Es dos personajes, pero cada evangelista da un enfoque de lo que quiere presentar. Por ejemplo, Lucas nos describe que por culpa de los demonios, este hombre, desde hacía ¿cuánto? Mucho tiempo, no vestía ropa, no moraba en casa, sino en los sepulcros. En el original se lee que él vivía entre las tumbas, en las cuevas funerarias. Él vivía en los cementerios como conocemos hoy en día. Bueno, el lugar es claro. ¿En dónde estaban las tumbas? En los tiempos de Jesús. Las tumbas estaban a menudo construidas en las laderas de las colinas. ¿Recuerda que los cerdos se van a ir a precipitar? Bueno, en las laderas de las colinas, ahí hacían tumbas de pie. Eso sí, fuera de la ciudad. Pregunto, ¿cómo debemos entender cuando Lucas describe que este hombre era de la ciudad? ¿Por qué Lucas nos dice que era de la ciudad? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere indicarnos? Primero, Lucas está diciendo que es un hombre, no es un perro el que está dañándose con piedras. Es un hombre y que merece respeto y dignidad. Todo hombre, sin importar su situación económica, estatus, raza, es valioso para Dios. Tal vez la gente lo menosprecia, la menosprecia. Hasta usted tal vez menosprecia a esa persona. Puede burlarse de esa persona, pero esa persona es valiosa para Dios. Y Lucas dice que era un hombre de la ciudad. Lo que significa que antes vivía y pertenecía a la ciudad. Estaba en un lugar donde no debería estar. Pero ahora vive entre las tumbas. ¿Qué pasó con mi vida? Antes todo estaba bien. ¿Qué sucede hoy? De un momento a otro se nos vino el mundo encima. No nos encontramos en el lugar que habíamos planificado. Esta no era la vida que yo había pensado decidir cuando estaba joven. Este es un hombre sin propósito, que vivía en las tumbas probablemente porque fue expulsado de la ciudad y tuvo que refugiarse entre las tumbas. Y después de describir cómo Jesús y sus discípulos llegaron a la región de los Gadarenos, fueron recibidos por un hombre poseído por demonios. Ahora, vamos a escudriñar la reacción del demonio al ver a Jesús. Punto número 2. Hay una desesperación del demonio. Lucas 8:28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Masculino, el hombre endemoniado, al ver o habiendo visto a Jesús, no a los apóstoles, no a María, no a Jesús, habiendo visto a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies. La forma de caerse de acuerdo con este verbo es que él cayó de rodillas delante de él. Esto es interesante, al menos para mí. Pues este homenaje que hace este hombre, que por cierto solo lo hace uno de los dos endemoniados, pues está en singular el verbo, solo uno de los dos lo hace. Y piensen esto, los demonios, según Santiago, creen en Dios, pero no se pueden salvar. Yo creo en Satanás, y eso no me hace satánico. El que usted crea en Dios no significa que usted es cristiano. Recuerde eso. Yo creo en Satanás, porque la Biblia me habla de él, pero no me hace satánico. Los demonios, los ángeles caídos, creen en Dios, pero no son salvos. Y si uno se pone en la posición de un demonio, usted ve a Jesús, usted no va a ir a acercarse a él. Más bien va a huir.
¿Por qué fueron de Él? Porque ellos tienen y están establecidos que deben adorar al Hijo de Dios siempre. Tienen que hacerlo. Por cierto, este homenaje, por eso les decía que me llama la atención, porque ¿por qué se produce? Se produce por miedo, no por reverencia. Este fue un acto de súplica, este no fue un acto de adoración, sino que el hombre se arrodilló en sumisión al poder de Jesús sobre él, así como lo hacen y lo harán todos los ateos. Y ojo con esto lo que les voy a decir. Lo van a hacer todos los ateos confesos y no confesos. Lo van a hacer todos los ateos confesos y no confesos. ¿Cómo confesos y no confesos? Pastor, ¿qué es eso? Bueno, los no confesos se les llama así porque ellos no dicen que no creen. No es que andan diciendo yo soy ateo. No, hay otros que sí lo confiesan libremente. Pero los no confesos no es que no lo dicen, pero por su forma de vivir demuestran que no creen. Esto lo hace ateos no profesantes, pero sí practicantes. Tal vez no eres confesante, pero tu forma de pensar, de hablar, de actuar, de la música, no quieres nada con Dios, no quieres orar, no me interesan los principios bíblicos, estás actuando como un ateo. No profesante, pero tu forma de vivir sí es practicante. Es un ateo. Estos ateos practicantes y profesantes vivieron su única vida. Vivieron para sí mismos, rechazando el señorío de Cristo y haciéndose sus propios dioses. Se lo ven los muchachos con los celulares. Son mini dioses. Este me cae mal, pues lo elimino. Esta música aquí, esta foto las cojo. Ellos tienen su propio Dios. Ellos son su propio Dios. Crean su propio mundo en un celular. ¿Quiénes me interesa? ¿Quiénes no me interesa? ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Puedo hacer cosas escondidas? Esos se hacen mini dioses. Ellos que controlan el mundo alrededor detrás de un celular. Dios ha sido claro. Ellos, los ateos confesantes, no confesantes, profesantes, no profesantes, se hacen sus propios dioses, lo cual está prohibido por Dios desde el Éxodo y claramente en una tabla de piedra, los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos ateos profesantes y no profesantes deciden y viven como si no existiera el Señor de señores, pero con solo un segundo en el infierno se les va a borrar todo el placer y felicidad que tuvieron en este mundo y tendrán, como dice Filipenses 2:10, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo, si no lo haces ahora, te lo juro, lo vas a hacer un día. Porque es el Señor y Rey de Reyes. Es claro, este no fue un acto de adoración, sino que el hombre endemoniado se arrodilló en sumisión al poder de Jesús. Vean nuevamente el versículo 28. Pregunto, ¿no que eran 2 hombres endemoniados de acuerdo a Mateo 8:28? ¿No eran 2? El otro no se arrodilló ante Jesús. Claro que sí. La diferencia entre los relatos de Lucas y Mateo puede explicarse en el enfoque y el propósito de cada evangelista. Por ejemplo, Lucas se centra en un solo hombre poseído, la voz, el portavoz, para resaltar su liberación, la interacción directa con Jesús. Pero Mateo, por otro lado, menciona que eran 2 hombres endemoniados, pero Mateo no entra en detalles de su liberación individual. Toma otro enfoque. El endemoniado, al ver a Jesús
Él lanza un gran grito, en griego, él lanzó un gran chillido y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo? Que también podemos traducir, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Por qué te preocupas por mí? ¿Qué bien puede traerme el contacto contigo? Especialmente le está preguntando a Jesús, ¿cuál es el significado o la importancia de este encuentro? ¿Y con qué nombre le llama este endemoniado? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Altísimo es la misma palabra que vemos en Lucas 1:32. Y le digo algo, hermanos. Suena raro viniendo de un demonio, porque en el Antiguo Testamento Dios Altísimo es un título ortodoxo hacia Jehová. Así que, ¿por qué proviene de un demonio si ellos mismos no creen en el Salvador? Creen en el divino, en el Hijo de Dios, pero no es su Salvador. ¿Por qué proviene de un demonio? Bueno, los demonios, aunque rebeldes, ellos conocen la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y se ven obligados a reconocer su poder y posición suprema. Hijo del Altísimo, te ruego, ojo lo que está haciendo, una oración de súplica, te ruego que no me atormentes. Los demonios saben su final. Solo nosotros, parece que vivimos la vida sin saber que ya hay un capítulo final. En Apocalipsis, si usted no tiene que ir a un seminario para aprender tanto, nada más sepa Apocalipsis. Al final ganamos todos, ganamos nosotros. Los llamados, los elegidos, los victoriosos, los más que vencedores. Ya ganamos. Ya ganamos. Sabemos que somos vencedores y andamos como derrotados. Él le dice y él sabe, no me tortures. No me castigues. Y Mateo 8:29 dice, antes de tiempo, porque ellos tienen un tiempo establecido. Pregunto, ¿qué hizo que el hombre endemoniado gritara esas palabras? ¿No dice la Escritura que el Señor vino a destruir las obras del diablo? Los demonios saben eso. Interesante. La presencia de Dios, la palabra de Dios, hace dos acciones, atrae o repele al hombre y provoca una crisis. Estas son las palabras de los demonios hablando a través del hombre. El demonio expresa su angustia, su temor y súplica. Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué pensaría este demonio que Jesús lo va a atormentar si Él es amor? Como piensan muchos liberales, homosexuales, lesbianas, que Dios es amor y que aquel como miente es pecado que es homosexual. Dios es justo y hoy es pura gracia. Dice Romanos que Él les quitó el freno, haga lo que quiera. Pero un día, porque no han recibido justicia, van a recibir eso. El demonio sabía que al final sería atormentado debido a su carácter malvado y temía que Jesús lo trajera esto antes que él lo experimentara. Suena gracioso, pero es verdad. El demonio está haciendo una oración demoníaca a través de este hombre. No se conoce la forma del tormento, pero para Lucas, el demonio tendría miedo de ser enviado al infierno, al lago de fuego, como nos cuenta Apocalipsis 20:10, que el infierno solo fue hecho para el diablo y sus secuaces, pero hay un grupo que se va a agregar, que en los tiempos de Jesús los demonios hacían enfermedades, todo, ya desaparece eso, y hoy su trabajo es hacer falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y por eso dice Apocalipsis 20:10 que el diablo y los que él engaña, que creen que pueden ser dioses, que creen que Jesús no es Dios, que es un arcángel hecho, aquellos engañados que es Jesús más, este monumento de madera, esto de cerámica también me puede ayudar, o aquel Buda que me puede ayudar a reencarnar. El diablo y los engañados serán lanzados al lago de fuego y azufre,
el cual serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo hago yo para no ser engañado? La Escritura. La Escritura. A nadie llames padre. Solo un padre tenemos en los cielos. Suficiente. Suficiente. Ya no ocupo más. Ay, ¿para qué adorar a María? No, las últimas palabras de María. Haced todo lo que Él diga. Entonces yo voy a hacer todo lo que diga Jesús. Simplemente. Por supuesto que el demonio debía temer, pues vivir temporalmente en este mundo, sea con el gran sufrimiento, con pobreza, con enfermedad muy dolorosa, es un picnic, es un paseo en Disney en comparación de estar en el infierno un segundo. Y ellos lo saben. Te ruego que no me tormentes. Otra opción es que los demonios le suplicaron que no los enviara al abismo, como enseña Apocalipsis 9:1. Hay un abismo, una cárcel temporal actualmente donde ya un grupo de ángeles caídos muy rebeldes, que aparece en Génesis y Pedro lo comenta, ya están en ese lugar de abismo, que es una cárcel temporal, antes de enviarlos. Primero, actualmente la gente que muere sin Cristo va al infierno, pero eso no es el final. El final, esa es una cárcel temporal, donde al final, después del juicio, van a pasar a lo que es el lago de fuego. Eso no, el infierno tampoco es un lugar de tormento, pero no es el final. Están esperando, como Judas tiene 2000 años esperando el juicio para ir al lago de fuego. Pero no ha ido. Está sufriendo ahora, pero está en el infierno temporal, por ahora. ¿Qué es el abismo? El abismo es una prisión espiritual donde los demonios son retenidos actualmente, pero es temporal. Ellos, por supuesto, saben del lugar, no desean estar en ese lugar, no quieren ir a ese lugar. Y después de explicar el versículo 28, donde vemos cómo el hombre poseído por demonios reconoce a Jesús como el Hijo del Altísimo y le suplica que no lo atormente, podemos entrar ahora sí al versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Aquí tenemos frente a nosotros un endemoniado típico. ¿Qué es un endemoniado típico? Está desnudo, no le importa su integridad, su honor, está apartado de la sociedad, está habitando en cuevas, está reconociendo la divinidad de Jesús, tiene un control demoníaco de la lengua, está gritando, tiene una fuerza extraordinaria que puede romper cadenas, tiene un poder asombroso. Es decir, este hombre lunático exhibía síntomas de comportamiento salvaje, incontrolable. Por cierto, además contaba con tendencias homicidas, suicidas. Ahí están los demonios trabajando en la mente. Sos un fracasado, tus papás no te quieren, no sirves para, eres fea, ataques. Homicida, dice Marcos 5:5, que él hiriéndose con piedras. El Espíritu Santo no te va a hablar cosas feas. Ese no es el Espíritu Santo. La Biblia usa 4 expresiones en griego en el Nuevo Testamento para describir una posesión demoníaca. ¿Existen, pastor, posesiones demoníacas? Hay 4 expresiones cuando dice demonios en griego, y solo vamos a ver 2 porque es de nuestro interés en esta mañana. La primera, Lucas 4:33, dice, estaba en la sinagoga un hombre, o sea, en un culto, en primera banca, ¿se imaginan? Ahí dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía en primera fila un saco azul, a la derecha, ¿se imaginan? Es que fue en un culto. Usted sabe, en un culto, él llegó al culto, un endemoniado, un demonio llegó al culto. Es broma, Víctor. Esa misma palabra en Lucas 7:33, en Juan el Bautista que le decían, tiene demonio, o sea, está poseído. Y en este contexto la palabra se usa para mostrar que una persona endemoniada es un individuo habitado, controlado y atormentado por un demonio. Tiene una posesión total. Ahora, pero cabe mencionar que Jesús expulsó demonios de personas, pero no siempre se menciona el perdón de pecados. No todas las personas liberadas
en los evangelios se arrepentían ni creían en Él. Los que tenían demonios no eran necesariamente más malvados que otros. No piense eso. Y la atención está en el poder de Jesús sobre los demonios, no en las personas liberadas. Después de Jesús y los apóstoles, la única forma de ser liberado de los demonios es tener fe en Jesucristo. Una persona, le voy y le saco los demonios, sale libre, feliz, pero mañana se le vuelve a meter otros porque no tiene a Cristo. La segunda expresión que se traduce daimonsomai, que aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, la veo en Mateo 8:16, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, ahí está la palabra, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Por eso es que no hay exorcismos hoy en día, aunque el Vaticano tenga su oficina, ya no existe exorcismos, porque es parte del don de sanidades. Ya las personas al nacer ya le pertenecen al diablo y están influenciadas por él. No hay que luchar por ellos. Al igual que la primera expresión se refiere a alguien que es habitado, y ojo ahí, es una persona que es habitado y controlado por uno o varios demonios hasta el punto de no poder resistir con éxito a la influencia general que los demonios tienen. No se ve loco, no se ve rompiendo, raspándose con piedras, no, ese tipo de endemoniado está dominado por una influencia. ¿Dónde se ve eso? ¿Qué hace? ¿Cuál es el trabajo de los demonios hoy en día? Es influir fuertemente. Uno, promover falsa doctrina. Pablo lo dijo en 1 Timoteo 4:1. En los últimos tiempos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Pues ellos deciden en YouTube, otros videos, deciden escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sienten esa influencia, escúchelo. Y van a esos lugares y empiezan a llenarse de esa influencia, poder, que son miles, y empieza ese tipo de influencia y control. También falsa adoración. Como les decía, yo no le puedo dar la adoración a los jóvenes porque, ay, qué lindo suena esta canción, ay, la tonada, y la doctrina totalmente perdida. Por eso los demonios están envueltos en la falsa adoración. Dice Pablo en 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles ofrecen en los cultos, lo ofrecen y lo sacrifican a los demonios. Lo sacrifican y lo ofrecen y no a Dios, y ni se dan cuenta en el culto. No se dan cuenta en el culto que el Espíritu no está en el culto. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios en la misma iglesia. Influyen. Es que la adoración y esos endemoniados están fuertemente influenciados y no entienden que esa música es más bien aborrecible para el Señor. Que sus enseñanzas, sus doctrinas, sus letras van en desacuerdo a este libro. Y cómo Dios va a bendecir algo que es contrario a esto. Desciende, Señor. ¿No es que Dios ya vive en mí? Entonces estoy diciendo algo que no está en la Escritura. Es decir, ya yo tengo a Cristo, ya está en mí. Yo no le ocupo que descienda. Él ya está en mí. Otra forma que los demonios influyen fuertemente a esas personas es en la inmoralidad, como dice 1 Timoteo 4:1-3. Son hipócritas, son mentirosos, viven bajo el legalismo. Tenemos que usar esa ropa, tenemos que usar el peinado, no podemos maquillarnos, no tenemos usar pantalón, no podemos usar pantalón. Legalismos, influencias, inventos, hombres por acá, mujeres por allá, cosas que no están en la Escritura. Influenciados exteriormente. También estos demonios influyen a estas personas para que tengan actitudes de celos, divisiones y orgullo. Y vea dónde, cuál es el iceberg. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro iceberg profundo, donde nadie lo ve, es donde Dios trabaja. No os jactéis, ni mintáis con la verdad. En estos versículos Santiago está contrastando la sabiduría de Dios
con la sabiduría terrenal, carnal y diabólica. Porque la verdadera sabiduría se manifiesta en un buen comportamiento, en un lleno de mansedumbre y humildad, mientras que la sabiduría terrenal genera celos, contiendas, confusiones. Entonces, no mientas contra la verdad, es lo que está diciendo Santiago, contra la verdad, porque la sabiduría no es esta sabiduría que habla sus actitudes de pleitos, chismes, divisiones, carnalidad, no descienden de lo alto, es terrenal, animal y diabólica. Repito, este tipo de influencia demoníaca, diferente a una posesión total, se refiere a alguien habitado y controlado por uno o varios demonios hasta el punto que no puede resistir con éxito a la influencia que los demonios tienen. Ay, no, las lenguas es verdad. No lo ve, siéntalo. Ve a la gente cómo se revuelca. Son influencias. Ellos no pueden resistir a la mentira, pertenecen a ellos, promueven la falsa doctrina, promueven falsa adoración, viven inmoralmente, viven con actitudes de celos, divisiones y orgullo todo el tiempo. Interesante, ¿cierto? Es el versículo 29. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver este por qué al principio? Bueno, Jesús llega y le dice al demonio que salga de este hombre. Y el demonio le dice, no me atormentes antes de tiempo. Entonces el Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mandaba. Porque él le dio la orden de salir. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque hace mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Lucas está diciendo, este hombre, el Señor lo está liberando porque ya lleva mucho tiempo sufriendo. Por eso en la versión de las Américas nos ayuda un poco más, algunas traducciones en español, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera. O la Biblia primera en español, la del Oso de 1589. Dice, Jesús le ordenaba al espíritu. Por eso cuando el hombre le gritó, ¿por qué me hay que atormentar antes de tiempo? Porque Jesús le ordenaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Esta orden había causado el grito de miedo. El demonio era culpable de que este hombre fuera su esclavo, se había apoderado de él, lo mandaba, lo obligó a vivir en el desierto, a abandonar su familia, a tomar malas decisiones. Influenciado. Ten cuidado. Por eso el demonio gritó en el versículo 28, pues los demonios saben la consecuencia que tienen que enfrentar tarde o temprano, el infierno, el lago de fuego. Explicado eso, Jesús mandó al espíritu inmundo. Es inmundo porque es impuro espiritualmente y él hace que las personas que él posee son espiritualmente impuras, que saliesen del hombre, pues hacía mucho tiempo, muchas veces se había apoderado, había controlado, y al ser un verbo activo se prueba que el demonio activamente tomaba posesión de este hombre. Lo ataba con cadenas, con grillos. También se puede traducir encadenado con pies y manos, con una cadena hecha con eslabones de metal, rompiendo las cadenas, grilletes, mantenido bajo vigilancia por el demonio a los desiertos. ¿Por qué estaba atado y vigilado el hombre poseído por el demonio? Porque era la única manera que la gente podía tratar con tal comportamiento. La gente del pueblo lo que había hecho era protegerse de él. Pero Jesús le ordenó al espíritu inmundo que hablaba en nombre de todos los demonios que saliera del hombre. Este poder de Jesús muestra que Él es Dios, porque solo Dios es más fuerte que los ángeles. Hay gente que en lugares dice, peleemos con los demonios. No, a Dios nunca nos mandó a pelear con los demonios. Segunda de Pedro 2:11 dice que los ángeles son más inteligentes, son más poderosos e influyentes que los humanos. Hay que dejárselo al Señor. Alguien cuando lo ato, Satanás, se muere de risa cuando usted dice esas palabras. No tienen ningún poder.
Y aunque Jesús se dirija al hombre, sabía que el demonio respondería. Y esto nos lleva al tercer punto, el diálogo con los demonios. Que es interesante, la primera vez donde Jesús tiene una conversación con un demonio en toda la Escritura, la primera y única vez que él conversa. Lo veremos en la segunda parte, Jesús y el endemoniado de Gadara. En resumen, ¿qué me debe quedar claro hoy? Para escuchar la segunda parte. Que Jesús y los discípulos cruzaron el mar al lago hasta llegar a la región de los Gadarenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre, mejor dicho, 2 endemoniados, poseído por un espíritu maligno, le salió al encuentro de entre los sepulcros. O sea, y era un hombre que hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino que este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadena. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y muchas veces lo había atado con cadenas, grilletes, lo mantenían bajo custodia, pero él los destrozaba y el demonio los arrastraba a lugares solitarios y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaban en los sepulcros, en las colinas, gritando, golpeándose con piedras. Y pastor, ¿qué me llevo para la casa? ¿Qué aprendemos? Bueno, que es claro, la autoridad de Jesús es total sobre las fuerzas del mal. Ya lo demostró con la enfermedad. Tiene el control, ya lo demostró contra la naturaleza y ahora lo está demostrando contra los espíritus malignos. Él es el Todopoderoso. Aprendemos la necesidad de confiar en su poder para la liberación espiritual. También aprendemos que debemos vivir la compasión de Jesús hacia los no libres que conocemos, que andan con grilletes de pecado, pues creemos en la transformación que Jesús puede hacer y traer en aquellos que invocan su nombre. Y una advertencia: los demonios les gusta aislar a la gente. Ay, me hicieron. Empiezan a aislarse y un momento a otro se pierden. ¿Qué haremos con la segunda parte la próxima vez? Padre,